Paz de Cristo, mis hermanos. Aquí estamos con ustedes hoy en esta tarde, dándole muchas gracias a Dios porque tenemos una semana muy especial, una semana muy hermosa. Esta es la semana que para nosotros los cristianos representa algo significativo, algo hermoso. Y me conmueve pensar que estemos pasando esta semana en un tiempo tan dificultoso como el que hoy estamos viviendo. Sin embargo, agradecidos con Dios porque esto que hoy llamamos Semana Santa es una semana especial que el Señor predestinó mucho antes que nosotros hubiésemos nacido. Hoy quiero platicar con ustedes acerca de los acontecimientos de esta semana y quisiéramos comenzar diciéndole, mis hermanos, que la Semana Santa tiene un origen muy peculiar, un origen muy peculiar, y todo esto es porque Dios ya había determinado que algo tan espectacular como lo es Pascua, la Pascua, sucediera para bien de nosotros. Muy bien, hoy quiero compartir con ustedes un versículo de la palabra de Dios y ahorita solo voy a leerlo. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos alegaron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y quiero, hermanos, decirles que la Semana Santa va más allá de la tradición. La Semana Santa va más allá de la práctica de la sociedad de consumo. En estas fechas, ustedes y yo podremos darnos cuenta que de no estar sucediendo la tragedia que hoy acontece alrededor del mundo, la gente se prepara, hermanos míos, para comprar, esconder y buscar huevos de coneja. Hágame el favor, huevos de coneja. ¿Quién dice que las conejas tengan huevos? Pongan huevos como las gallinas, jamás. Eso es una tradiciones de una sociedad de consumo que se enfoca en cómo buscar oportunidades para seguir invirtiendo, consumiendo y etcétera. Pero hoy quiero decirles que estos acontecimientos que están pasando durante esta semana, lo cual llamamos Semana Mayor o Semana Santa, es lo más glorioso en la historia del hombre. Es lo más glorioso en la historia del hombre. Y esto tiene su origen en el libro de Éxodo, justo antes que el pueblo saliera de la esclavitud. Justo antes que el pueblo saliera de la esclavitud. Imagínense ustedes, voy a decirlo de esta manera, una semana justo antes que terminara una tragedia, porque la esclavitud de Israel fue una gran tragedia. Y hermanos, justo antes de que esto terminara, el Señor establece la Pascua. Esto se origina en el libro de Éxodo y lo encontramos en el capítulo 12. Hermanos, la institución de la Pascua, en inglés Passover. Passover. Passover significa en español pasar por encima de algo. Y Éxodo 12 habla Dios a Moisés y le dice: y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo:
Este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero según las casas paternas, un cordero para cada casa. Mas si la casa fuere pequeña, para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma. Lo vas a dividir. Y entonces dice el verso 5: el cordero será un macho sin defecto de un año, lo partiréis entre las ovejas, lo apartaréis, de entre las ovejas o de entre las cabras. Tenía que ser de un año y tenía que ser sin defecto. Era un cordero. Y hermanos, me gusta el versículo 7 porque dice: y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los postes y el dintel de las casas donde coman. Los postes son los verticales y el dintel es el horizontal de arriba de la puerta. Y entonces, ustedes y yo conocemos la historia. Dios mandó un ángel y este ángel iría a cada una de las casas y les estaría dando muerte a los primogénitos de cada hogar. Pero toda aquella casa que tuviese sangre del cordero sin mancha en las puertas, en los postes y en el dintel de la puerta, entonces sería como señal para el ángel pasar por encima de esa casa. Y como solamente las casas hebreas estaban practicando poner sangre en los postes y dinteles de la puerta de su casa, todo hogar egipcio sufrió la muerte de primogénitos. Entonces, aquí nos damos cuenta nosotros el origen de la Pascua. Y el Señor le dijo a Moisés, y esto va a ser una práctica continua para el pueblo de Israel. Y aquí es donde, hermanos, se celebra la Pascua. Y quiero decirles entonces que en Mateo 12:40 dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, esto es lo que dice Mateo 12:40. Y nosotros miramos que el Señor Jesucristo dijo que Él estaría 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Ya conocemos entonces el origen de la Pascua, y la Pascua apuntaba hacia un cordero sin mancha, hacia un cordero intachable, y la sangre de ese cordero sería la que haría pasar por alto la tragedia, la muerte, la pérdida. Hoy quiero decirte entonces, mi hermano, mi hermana, que Jesús sabía que Él era el cordero que había de morir y estar sepultado 3 días y 3 noches. Bueno, la tradición católica romana nos dice que Jesús fue crucificado el viernes, y para que se cumpliera lo que estaba escrito 3 días y 3 noches, tenía que haber sido crucificado el jueves, porque los días comenzaban en punto de las 6 de la tarde y terminaban, hermanos, a las 6 de la tarde el siguiente día. Para que pudiese estar 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra Jesús, era necesario que hubiese muerto el jueves. Y muchos se habla de que Jesús murió el viernes. Sin embargo, quiero decir lo siguiente, porque para resucitar el día domingo en la mañana era necesario poder morir en los jueves. Pero no pretendo hacer teología de este hermoso acontecimiento, pues lo más importante es que nuestro Señor Jesucristo es nuestra Pascua. Él es nuestra Pascua. Primera de Corintios 5:7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa y sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo es la Pascua nuestra.
Cristo es el Cordero sin mancha que tenía que morir para que su sangre pasara por alto la tragedia de la perdición eterna de nuestras vidas. Qué hermoso es esto. Jesús es nuestra Pascua y me encanta porque cuando Juan el Bautista ve a Jesús creo que es Juan 1:28, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, antes de bautizarlo Jesús, ya Juan estaba diciendo que él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y la Biblia dice que según la ley casi todo es purificado con sangre, según la ley. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Jesús es el Cordero de Dios sin mancha, sin pecado, que moriría para derramar su sangre para hacer la libertad nuestra. Gloria a Cristo por ese gran privilegio que nos da. ¿Quiénes éramos nosotros para merecer tal cosa? Sin embargo, Él así lo determinó. Con toda esta introducción que estoy dando, hermanos, nosotros debemos de entender que la Semana Mayor, la Semana de la Pascua, comienza el domingo. El domingo, que es el día de lo que llaman Día de Ramos, el día que la gente ponía ramas de palma en el camino, ponían sus mantos para que pasase el Señor que venía entrando a la ciudad de Jerusalén, como le hemos llamado la entrada triunfal. Eso es lo que pasa el domingo. Y el lunes es el día de autoridad de Jesús, porque ese día Jesús entra al templo y lo limpia. Es el día que entra y vuelca las mesas y dice: mi casa de oración será llamada, y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hermanos, autoridad de Jesús es ejecutada para hacer eso, porque ¿quién podía volcar las mesas donde estaban los líderes religiosos y nadie hizo nada? Es que Él es Dios. Entonces, el día martes se le llama el día de conflicto. El día martes, el día de conflicto, porque los pontífices, intérpretes de la ley, cuestionaban la autoridad de Jesús y él le preguntaba: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y él contestó con la autoridad. Si ustedes me contestan la pregunta, ¿el bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Y si ustedes me contestan, entonces yo les respondo a ustedes con qué autoridad lo he hecho. Pero hermanos, el día miércoles podemos mirar nosotros que continuaban los acontecimientos de la semana y todo apuntaba hacia el Calvario. Todo apuntaba hacia el Calvario. Al día miércoles se le llama el día de quietud. El día en el que parece que no está pasando nada, hermanos. El día que parece que no están sucediendo acontecimientos públicos, acontecimientos externos. Todo parece que está tranquilo. Sin embargo, ya el día miércoles estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que era Pascua, que se llama Pascua. Y los principales sacerdotes y escribas buscaban cómo matarle a Jesús, porque tenían miedo del pueblo, porque Jesús, con su palabra, su autoridad, se había ganado la aprobación de la gente. Y hermanos, ahí estaban ellos buscando la forma, tramando cómo acabar con el Señor Jesucristo, cómo acabar con nuestro Dios, cómo terminar con el que nos vino a dar vida y vida en abundancia. Estaban manipulando un plan, estaban tramando cosas terribles para nuestro Dios. Y la Biblia dice que fue entonces que Satanás entró en el corazón de Judas, y por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12, era uno del número de los 12. Y cuando es
tocado por el diablo, impulsado por el diablo, hermanos, fue a hablar con los principales sacerdotes y los jefes de la guardia y les fue a ofrecer una estrategia de cómo entregarles al Señor Jesucristo. Bueno, todos pensaríamos pues que Judas fue un traidor. Todos lo tratamos como el traidor, como el hombre que entregó o traicionó al Señor con un beso. Pero tengo que decirles a ustedes que hubo mucho tiempo cuando su servidor catalogó al pueblo judío como un pueblo cruel, un pueblo perverso. Y dije yo, ¿cómo puede un pueblo ser tan perverso, mi Dios, para entregar al santo, para torturarlo y matarlo de tal manera? Y no entendía yo en aquellos tiempos, y yo decía, ¿cómo puede haber gente tan perversa? Pero, hermanos míos, cuando lees la palabra, Lucas 24, 46 y 47, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Pero era necesario que esto sucediera. Tenía que haber alguien que hiciera esto. Estaba escrito que habría de haber un Judas que lo habría de entregar. Y hermanos míos, cuando lees esto te das cuenta que solamente estaba pasando lo que había de suceder. ¿Pero por qué fue Judas? Alguien dice porque era ladrón, porque le gustaba el dinero, porque era un hombre que buscaba monedas de plata, y cuando fue a vender al Señor o cuando fue a buscar la forma de dialogar con el Sanedrín y decirle yo se los voy a entregar, le ofrecieron 30 piezas de plata, se los dieron en sus manos, y cualquiera dice no, pues es que era un hombre que le gustaba el dinero, y por eso es que ese hombre entregó al Señor. Pero lo cierto es que cuando leemos más adelante, después de haberlo entregado, él sintió una gran culpa. No supo cómo proceder en un arrepentimiento. Y él buscó a los líderes religiosos y les dijo que ese dinero era dinero de sangre inocente y se los aventó al suelo. Si fuera porque Judas fuera amador del dinero, yo creo que se hubiera ido a gastar esas monedas. Pero fue el diablo quien lo pescó. ¿Qué hubiera pasado si Judas hubiese sido un hombre sabio, prudente, un hombre que valorase lo que Dios es y que pusiese a Cristo en primer lugar y que fuera un hombre cuidadoso de sí mismo, de su integridad, de su amor, de su gratitud? No hubiera sido Judas. ¿Pero qué si no hubiera sido Judas? Mi hermano, pues entonces iba a ser Andrés, tal vez Juan, tal vez Pedro, otro de ellos, porque así estaba escrito. Era necesario que uno de ellos lo hiciera. Estoy diciendo con esto que hay muchas cosas que están escritas en la vida y en la palabra, como por ejemplo el Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. ¿Cómo? Si alguien va a caer, está escrito, alguien va a caer a tu lado izquierdo y a tu lado derecho. ¿Qué está diciendo la palabra? La palabra está diciendo una verdad poderosa, que alguien va a descuidarse y alguien va a caer. Dice, mas a ti no llegará. Pero sigues leyendo y dice, porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Cuando somos gente inteligente espiritualmente y no dejamos que el diablo nos traicione, van a pasar cosas malas, van a acontecer caídas de alguien y más, pero a ti no llegarán,
Está profetizado. ¿Por qué los hermanos se alejan del camino? ¿Por qué hay gente que deja a Cristo y se va en pos del pecado? Porque está escrito que alguien va a caer a tu izquierda y a tu derecha. Pero tú y yo tenemos que entender, Señor, alguien será el Judas. Pero please, que no sea yo. Alguien hará lo malo. Pero Señor, no me dejes ser yo. Espero en Dios que entendamos este concepto, porque de aquí es donde en este momento tan tranquilo, donde parecía que no estaba pasando nada, alguien se descuidó, el diablo lo tocó y entonces fue a hacer lo que no queremos hacer, fallarle al Señor. Espero en Dios que entendamos este concepto bíblico. Espero en Dios que esta palabra llegue a nuestro corazón y nos demos cuenta entonces que aunque parecía que nada estaba pasando, estaba sucediendo algo poderoso. Se estaba desatando el punto crucial para que el Señor comenzase su vía crucis, su vía dolorosa, su tiempo de aflicción, del cual seguiremos hablando. Pero hoy solamente quería compartir con ustedes que la Pascua, de lo que estamos a punto de llegar, porque la Pascua es el clímax de esta semana. La Pascua es el momento máximo a donde llegaremos y celebramos y adoramos a Dios por ello. Pero en esta semana han acontecido días durante el transcurso y hoy platico con ustedes que en ese tiempo de quietud, donde parecía que nada pasaba, estaba sucediendo algo tremendo. ¿Por qué sucedieron las cosas? Porque un hombre se descuidó. ¿Qué estoy diciéndote, iglesia? No te descuides. No dejes que el enemigo te engañe. No dejes que las cosas, según tu perspectiva, te hagan errar el camino. Hay muchos escritores, alguien escribió y dijo, es que Judas tenía otro pensamiento, es que Judas creía que Jesús venía a liberarlos de la opresión de los romanos, es que Judas creía que Jesús iba a establecer su reino en este tiempo, como le preguntaban a Jesús los discípulos, ¿restaurarás tu reino en este tiempo? Todos creían eso. Y alguien dice, y Judas cuando se da cuenta que Jesús no restaura, no libera, no hace un golpe de estado, se siente como no tiene sentido. Pero te quiero decir una cosa, la realidad no es lo que conjetuamos, sino que en el momento que nos descuidamos, el diablo nos va a tocar. Hermano mío, no dejes que el diablo te toque. No dejes que el diablo haga entrada a tu corazón. Oh, la palabra dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoreará de mí. Deja que la palabra sea tu guía. Deja que la palabra guíe tus pasos. Deja que la palabra te dé dirección, mi hermano. No sean tus emociones, no sean tus ideas, no sean tu percepción de las cosas, que sea la palabra de Dios, que sea su Espíritu Santo y que tú y yo, aunque caigan 1000 a tu diestra y a tu izquierda y a tu derecha, a ti no llegue esa caída. Yo creo que es tiempo de sostenernos y ahorita en este tiempo no te confundas, no te confundas, no dejes que el pánico tome control de tu vida. Estamos viviendo un tiempo difícil en el mundo, está cierto, las noticias no son buenas. Yo creo que estas cosas van de mal en peor, te lo tengo que decir, pero tengo una buena noticia. Justo antes de la salida llegó el Cordero Pascual, que es Cristo Jesús. Hoy está con nosotros. Hoy está en control. Su sangre sigue vigente y no importa que hoy día
haya una acechanza física contra nuestras familias, contra la sociedad, tú y yo tenemos la sangre de Jesús, no en los postes de la casa, no en los dinteles de la puerta, están en nuestro corazón. La sangre de Jesús está sobre tu corazón, sobre tu alma y sobre los tuyos, mi hermano, mi hermana. Así es de que sabe bien que si Él es el que está con nosotros, su sangre está impregnada, entonces todo pasará por encima. Y yo creo que estamos cubiertos. Bendigo tu familia, bendigo tus hijos. Los que no se han entregado a Cristo, yo los bendigo en el nombre del Señor, porque esta gracia también es para ustedes. Esta salvación también les pertenece a ustedes. Esta sangre poderosa que libera también es para ustedes. Ahí donde están sentados, cierren sus ojos. Vamos a hacer una oración muy pequeña pero poderosa. Yo quiero que demos gracias a Dios por esta Pascua hermosa que nosotros celebramos. Hay dos acontecimientos extraordinarios en el mundo, y es el nacimiento del Cordero y es la muerte y resurrección del Cordero. Hoy quisiera que oráramos a Dios y le demos gracias porque Él es nuestra Pascua, y queremos pedirle a Dios que bendiga, cubra, proteja, así como protegió al pueblo, nuestra familia en el tiempo de la dificultad. Cierra tus ojos y oramos. Padre, en el nombre precioso de Jesús te doy gracias. Gracias porque tú estás con nosotros, porque tu misericordia es más grande que la vida, porque tu amor sobrepasa el entendimiento y la razón. Hoy en este momento te doy gracias porque estamos atravesando tiempo de crisis en la iglesia, tan de crisis que no podemos estar reunidos para adorarte juntos. Sin embargo, podemos darte gracias porque tu sangre sigue vigente. Tu sangre todavía, Señor, liberta. Tu sangre todavía, Señor, hace que el mal pase por encima. Y yo bendigo tu iglesia. Bendigo a mis hermanos, mi Dios, con esa preciosa sangre del Cordero inmolado, cual es nuestra Pascua. Bendigo, Dios, a tu pueblo en el nombre de Jesús. Y yo te pido, Dios, que bendigas a nuestra descendencia, a nuestros hijos, nuestra familia. Derrama tu gracia sobre nosotros, cúbrenos en medio de esta gran angustia, de la cual estamos seguros, estamos cerca de nuestra libertad. Porque nuestra libertad no es solamente física, sino también eterna, espiritual. Declaro tu gloria sobre tu pueblo. Bendice a cada uno de nuestros amigos que nos escuchan. Permite, Dios, que tu palabra cobre fuerza en el corazón de ellos y que tu nombre sea glorificado, mi Dios. Gracias por esta oportunidad y esta pequeña reflexión que nos permita, Señor, ser cada día mejores. A todos mis hermanos les bendigo en el nombre de Jesús, a los hermanos de nuestra iglesia de diferentes lugares, pero también a todos nuestros amigos. Te deseamos mucha bendición y queremos decirte que así como el conflicto estaba en su fuerza, llegó la Pascua, la sangre libertadora, también la sangre de Cristo nos libera del conflicto presente. Que mi Dios te bendiga y hasta el día de mañana. Solamente déjenme les digo, el día de mañana a las 7:30, nuestro hermano Enrique Zazueta estará compartiendo una reflexión más sobre el acontecimiento del día. Y entonces, hermanos, vamos a estar compartiendo qué cositas pueden haber estado sucediendo en los días hasta celebrar nuestro gran culto de resurrección el día domingo. Así es de que mi deseo es que Dios los siga bendiciendo grandemente a todos. Amén.